Mi CEO y mis colegas son hombres de verdad, a diferencia de ti, se burló ella. Sonreí con frialdad. Como desees. A la mañana siguiente, entró en la oficina y encontró a toda la planta ejecutiva en pánico. El propio padre de su CEO salió furioso de la sala de juntas, la miró directamente a los ojos y gritó: ¿Qué dejaste que hiciera tu marido? Lo dijo lo suficientemente alto como para que las mesas de alrededor la oyeran. Lo justo para que fuera innegable, pero todavía plausible de ser descartado como una simple broma. Excepto que nadie se rió. En realidad no. El momento se congeló en un extraño cóctel de vino, jazz apagado y vergüenza. Su vergüenza, específicamente. Él no se inmutó, no giró la cabeza, simplemente siguió cortando su salmón gomoso como si las palabras de ella fueran parte del ruido de fondo. El hombre sentado a su lado, un idiota alto y presumido con un smoking de terciopelo que había pasado la mayor parte de la noche realizando un monólogo de bajo esfuerzo, resopló en señal de aprobación. Otro colega, el delgado con la barba esculpida y los dientes financiados, le ofreció un choque de puños. Ella le dio un suave golpecito, sonriendo con suficiencia, su lápiz labial impecable bajo los candelabros. «Anímate, cariño», le gritó como un camarero que complace a un borracho solitario. «Es solo una broma». Él levantó su copa ligeramente como en un brindis. «Como desees», dijo. La mesa hizo una pausa. No era la reacción que esperaban. Ni una protesta, ni una broma, solo eso. Frío, hueco, final. Terminó su vino lentamente. La gala era por alguna iniciativa corporativa de ESG, plantar árboles o tutorías o alguna otra excusa de marca. Él había asistido porque ella insistió, porque quedaba bien, porque se esperaba. Y como un accesorio leal, se había presentado, afeitado, planchado las mangas, comprado zapatos nuevos que no necesitaba y se había sentado en silencio durante los discursos de los donantes y los brindis falsos. Y ahora, justo antes del postre, ella eligió ese momento entre bocados de crème brûlée y miradas coquetas para despegarlo como una etiqueta seca de una botella de vino vacía. Se disculpó en voz baja y salió. La fila de aparcacoches del hotel era un desastre de Teslas y hombres que se esforzaban por dar propina con sus teléfonos. Él lo evitó todo y caminó 3 manzanas hacia el sur hasta el estacionamiento donde había dejado su coche, un sedán gris de 12 años con la puerta del pasajero rayada, el tipo de coche que nadie toma en serio, lo que siempre le había venido bien. No condujo a casa de inmediato. En su lugar, se detuvo en el nivel superior de un centro médico cerrado y apagó el motor. La azotea estaba vacía, silenciosa. La ciudad zumbaba debajo de él, cálida y fea en la distancia. Sacó su teléfono y abrió una aplicación de contacto segura que requería no solo una huella digital sino un escaneo de retina, los cuales proporcionó con una calma inquietante. Solo había un contacto en esa aplicación. Sin nombre, sin foto, solo un número, 0 a 11. Lo presionó. Un tono. 2. Una voz respondió. Correo. Sec. Confirmar. Él respondió, sección 9. Cláusula D. Una pausa. Luego la línea se cortó. En una oficina a 3 zonas horarias de distancia, las luces parpadearon en una habitación insonorizada a la que nadie entraba sin autorización. Un hombre mayor con un cardigan, el fideicomisario principal, miró el terminal parpadeante y luego sacó una carpeta gastada de un cajón ignífugo. En algún lugar del sistema, los scripts comenzaron a ejecutarse. Se bloquearon los correos electrónicos. Se actualizaron los registros de acceso. Se formó una cola. La máquina tardaría unas horas en arrancar del todo, pero había comenzado. Eso era suficiente. De vuelta en la azotea, el hombre se sentó en silencio en el asiento del conductor y se miró las manos. No temblaban, ni un ápice. Pensó en la sonrisa de suficiencia de ella, la que usaba para desarmar a los hombres en las negociaciones. La que hacía que los becarios olvidaran sus palabras. Esa misma sonrisa había sido una vez su cosa favorita de ella, cuando se esgrimía en su defensa, no en su humillación. Solía reírse con él. Ahora se reía de él. Abrió la guantera y sacó una pequeña lata de plata.
Dentro había 5 gemelos, 2 de oro, 2 de platino, uno negro azabache. Este último no se había usado en 19 años. Se lo abrochó en el puño derecho. Exactamente a las 12:04 de la noche, condujo a casa. Ella ya estaba dormida, o fingía estarlo. Su vestido estaba tirado descuidadamente sobre la silla, los tacones en el suelo, el teléfono cargando en la mesita de noche. Todavía podía oler su perfume, todavía veía la esquina de su copa de vino manchada de lápiz labial en el lavabo del baño. Se acostó a su lado, mirando al techo. No durmió. Y justo antes del amanecer, se levantó, se afeitó de nuevo, planchó su camisa y salió de casa sin decir una palabra. No estaba enojado. No estaba triste. Pero algo había cambiado. Y en algún lugar, enterrado en las actas de las juntas directivas, oculto dentro de marcos legales sellados y cláusulas de moralidad olvidadas, un pequeño pero irreversible proceso había comenzado. Ella se había reído. Y ahora el sistema respondería. El ascensor hasta el piso 38 crujía de esa manera de dinero viejo, lento, deliberado y aislado del ruido del mundo de abajo. Era el tipo de edificio donde los inquilinos no necesitaban placas con sus nombres en las puertas porque todos los que importaban ya sabían quién se sentaba dónde, el resto no importaba. Salió a las 5:42 de la madrugada, sin abrigo a pesar del frío otoñal que se aferraba a la ciudad. El pasillo estaba tenuemente iluminado, con paneles de nogal oscuro, y olía débilmente a papel y tinta, no frescos, sino de archivo. Pasó junto a 3 suites sin mirar. Al final del pasillo, una placa de latón decía solamente Vanguard Council. Dentro, una sola luz brillaba desde la cámara interior. Una secretaria asintió en silencio y abrió la puerta. Sin preguntas, sin saludos. Ella ya lo sabía. El fideicomisario principal estaba esperando. Anciano pero agudo. Una reliquia con tirantes, mangas arremangadas y gafas con montura de alambre que parecían haber sobrevivido a 2 crisis financieras y 3 guerras. No se levantó cuando el hombre entró. Solo señaló la silla de cuero frente a su escritorio y deslizó un documento sellado con cera roja. ¿Está invocando la sección 9, cláusula D?, preguntó el anciano. Su voz era indescifrable, a partes iguales reverencia y advertencia. Él asintió una vez. El fideicomisario lo estudió. No hubo ceremonia, ni florituras dramáticas, solo una pausa, una pequeña inhalación. ¿Entiende lo que esto desencadena? Otro asentimiento. Esto no es una reorganización. Es un ajuste de cuentas. Despoja a la línea del CEO de todos los derechos discrecionales, poder de veto, dividendos preferenciales, puestos en comités, todo. Pone todo el control de voto únicamente en manos del titular de la mayoría de las acciones, que a partir de 2001 fue reasignado bajo la cláusula fantasma del fideicomiso a usted. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. El documento fue colocado frente a él. Era grueso, ya con pestañas, cada cláusula resaltada en verde pálido. La pluma personal del fideicomisario, una Montblanc grabada con las iniciales de un cliente fallecido hace mucho tiempo, fue colocada cuidadosamente a su lado. Firmó sin dudar. Una copia fue colocada en la bóveda, una en el correo saliente. La tercera fue escaneada y enviada a una lista de distribución interna tan secreta que ni siquiera figuraba en la red oficial del fideicomiso. El anciano selló la esquina con un pesado sello de acero. A las 8:15, lo sabrán, dijo en voz baja. Una vez que Cumplimiento reciba el paquete de activación, no hay forma de detener la cascada. Se levantó para irse. ¿Puedo preguntar?, dijo el fideicomisario, poniéndose de pie por primera vez. ¿Qué fue lo que finalmente le hizo actuar? Se ajustó el puño, el gemelo negro captando un débil brillo a la luz de la mañana. Ella se rió, dijo. El fideicomisario parpadeó y luego asintió lentamente. Entendido. Abajo, el mismo ascensor se abrió con un gemido y él descendió de nuevo a la ciudad. Al otro lado de la ciudad, sistemas silenciosos se pusieron en marcha. A las 6:12 de la mañana, un correo electrónico seguro fue enviado a un oficial de cumplimiento en Dieran Holt Corporate Trust Services. 2 claves encriptadas desbloquearon una subcarpeta que no había sido accedida en 17 años.
Dentro, una copia del Acuerdo de Supervisión Conjunta de 1998, CEO firmado por su abuelo y el padre del CEO, descansaba como un dios dormido. A las 6:31 de la mañana, 3 ingenieros de software recibieron pins inusuales de la infraestructura de tecnología legal con indicadores de acceso de nivel 1. Uno de ellos, somnoliento por una noche en vela, bromeó en Slack: o nos están adquiriendo o alguien está desenterrando la cláusula del apocalipsis. A las 7:03 de la mañana, un socio del bufete Bennings, Sloan y Márquez, que había representado a la familia del CEO en arbitrajes durante más de 2 décadas, recibió un breve mensaje de texto del fideicomisario. Decía: activación confirmada. Aconseje a su cliente que prepare declaraciones. Los medios lo sabrán para el mediodía. A las 7:46 de la mañana, el calendario privado del CEO fue actualizado a la fuerza con una reunión obligatoria etiquetada como revisión urgente de gobernanza, cumplimiento del fideicomiso. Y a las 8:15 de la mañana en punto, las pantallas del piso 26 de la sede mundial de la compañía se iluminaron con un banner que nadie en el edificio había visto antes. Alerta. Proceso de reconciliación de control del fideicomiso iniciado. Se requiere acceso de nivel 0. La CFO se levantó tan rápido que volcó su café. En la oficina de la esquina, el consejero general se quedó boquiabierto al leer el memorando que acababa de imprimirse, una directiva sin firmar que apuntaba a una cláusula legal enterrada en un acuerdo más antiguo que la mayoría de los propios ejecutivos. Cada línea de poder que creían entender acababa de ser reescrita. Y ni una sola persona lo había visto venir porque el hombre del que se burlaban, el de comportamiento tranquilo, coche barato y zapatos gastados, no era solo un marido. Era el heredero del gatillo, y acababa de apretarlo. Su mañana comenzó con leche de almendras y podcast de afirmaciones, como siempre. Condujo temprano, con las ventanillas bajadas, tarareando un pop pegadizo que su asistente fingiría más tarde que le gustaba. La fachada de cristal del edificio la saludó como siempre, elegante, pretenciosa, estéril. Se sentía poderosa, importante. Siempre lo hacía los jueves. Su oficina de la esquina daba al lado este del horizonte, con cristales tintados que filtraban la fealdad de abajo. Dejó su bolso de diseñador en la silla y se quitó los tacones. Iba a ser un buen día. Finalmente había conseguido la aprobación para presentar su campaña de marketing ESG directamente al consejo. Legado a través del liderazgo o algo igualmente hueco con buenas opciones de fuente. Apenas necesitaba esforzarse. Su encanto, sus contactos, su forma natural de hacer que los hombres se sintieran importantes. Esas eran las verdaderas armas. El resto era solo pulido. Estaba a mitad de su latte de avena cuando su asistente llamó. No el habitual golpe rítmico, solo 2 toques secos. Quizá quieras ver esto, dijo la chica, asomando la cabeza. Parecía pálida. ¿Qué? Preguntó ella sin levantar la vista de su bandeja de entrada. La CFO acaba de salir de una reunión del consejo, llorando. Ella parpadeó. ¿Qué? No lo sé. Salió por la puerta de atrás. La reunión ni siquiera estaba en el calendario. Se rió entre dientes, enmascarando sus nervios. Probablemente sea otro drama de reestructuración financiera. Ya sabes lo emocional que se pone. Pero al cerrarse la puerta, su teléfono vibró. Notificación de Slack. Kyle, de marketing. ¿Acabas de perder el acceso a la carpeta de la presentación estratégica G4? A mí me acaban de echar. Lo ignoró. Probablemente informática. Siempre estaban reestructurando cosas. Otra vibración. Grupo de operaciones financieras. ¿Alguien más ve alertas rojas en los recursos compartidos? Estoy bloqueado de los análisis del Q3 y de los archivos de propiedad intelectual de NextG. Otro golpe. La misma asistente. Cumplimiento acaba de bloquear 3 de las unidades compartidas. Enviaron un correo masivo, pero con la lista en copia oculta. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Ahora, ¿de qué estás hablando? Usaron un encabezado de código negro. Nunca había visto ese formato. Luego otro mensaje. Emisión del departamento legal. Todos los jefes de departamento deben permanecer en sus puestos hasta nuevo aviso.
Comunicaciones externas suspendidas a la espera de una auditoría de gobernanza interna. Por favor, no hablen con los medios ni con los proveedores en este momento. Se levantó, caminó hacia la ventana. Seguía pareciendo un día cualquiera ahí fuera. Taxis, carritos de café, la vida urbana haciendo su mejor imitación de control. Su pantalla se iluminó de nuevo. Alerta urgente del consejo. Llamadas de emergencia a los accionistas programadas. 11 de la mañana, asistencia presencial obligatoria. Sin contexto. Sin explicación. Abrió su calendario. El espacio de las 11 de la mañana había aparecido como un fantasma. Sin lista de invitados. Sin descripción, solo una ubicación, último piso, suite de conferencias ejecutiva, autorización nivel Z. Ni siquiera sabía que existía un nivel Z. Su palma comenzó a sudar. «¿Tenemos una filtración a la prensa?», preguntó al aire, llamando a comunicaciones por instinto. Sin respuesta, solo el buzón de voz. No dejó mensaje. Su tarjeta de identificación vibró en su cajón. Cuando lo abrió, el terminal de control de acceso parpadeó en rojo una vez, luego en verde. No era normal. Llamó a su marido por costumbre. Sin respuesta. Luego recordó que él se había ido temprano esa mañana, más temprano de lo habitual. Sin nota, sin un «que tengas un buen día», simplemente se había ido. Su corazón hizo algo extraño. No un salto, una pausa. Un pequeño bloqueo en su pecho que envió un susurro a través de su sangre. Algo va mal. Abrió LinkedIn, buscó su propia empresa, se desplazó y se detuvo. Alguien acababa de publicar una oferta de trabajo para un consultor senior de reorganización ejecutiva, una firma conocida por transiciones hostiles, del tipo que ocurren después de un colapso, no antes. La oferta se había publicado hacía 21 minutos. Se levantó y caminó de un lado a otro. Llegó otro mensaje. Esta vez un texto de su padre. No hables con nadie. Llámame en cuanto recibas esto. Se quedó helada. No era el contenido. Era como estaba escrito. Sin emojis. Sin signos de exclamación. Sin hola, cariño. Solo frío. Directo. Final. Se hundió en su silla y miró la pantalla. Su bandeja de entrada había dejado de actualizarse. Hizo clic en enviar/recibir. Nada. La oficina de fuera ya no zumbaba. Estaba silenciosa, anormalmente silenciosa. Entonces su asistente regresó, pálida como un fantasma. «Legal está aquí», susurró, sin anunciarse. Sin cita. Sin notificación interna. Fueron directamente a la sala de juntas y cerraron la puerta tras ellos. La mujer parpadeó una vez, luego otra. ¿Debería preparar la presentación de ESG? Ofreció la asistente, con la voz apenas un susurro. No respondió. Ya estaba mirando el reflejo de su escritorio en la pared de cristal. Su propio rostro devolviéndole la mirada, pero desconocido. Algo en sus ojos parecía más pequeño. Su piel menos vibrante. Su lápiz labial demasiado duro. El poder que llevaba como un perfume había empezado a desvanecerse. En su lugar, una fina grieta de inquietud. Y detrás de esa grieta, algo mucho más frío, algo que se acercaba al pavor. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, y fue como entrar en una cámara de presión. Normalmente, el nivel 26 de ese edificio sonaba a riqueza, zapatos suaves sobre mármol, risas controladas, el ocasional tono de llamada con alguna melodía clásica de buen gusto. Ese día, sonaba diferente. Silencioso, apresurado, mecánico, como si algo se estuviera apretando más y más cada segundo, y nadie pudiera averiguar de dónde venía el tic-tac. Sus tacones resonaron bruscamente mientras caminaba por el pasillo, forzando la calma en su columna vertebral. Sonrió a dos becarios que no le devolvieron la mirada. Pasó por la oficina de finanzas, vacía, ni un alma. Incluso el tarro de caramelos de cristal en el escritorio de recepción había desaparecido.
Ese tarro había estado allí durante 8 años. Para cuando llegó a su oficina, se habían acumulado 3 mensajes de texto más, todos de personal directivo, ninguno de ellos coherente. ¿A dónde fue la autorización de transferencia de fondos? Nunca la firmé. ¿Estás viendo la etiqueta restringida en los informes internos? Nos están registrando, ¿verdad? Estaba a punto de escribir alguna respuesta sarcástica cuando su puerta se abrió sin llamar. Era Harold de informática, un hombre que normalmente evitaba el contacto visual y murmuraba dentro de su sudadera con capucha. Hoy, parecía que llevaba 3 días sin dormir y acababa de descubrir a Dios o al diablo en los servidores. Vamos a cerrar el acceso externo, dijo. Perdón. A todo. Correo electrónico, sincronización en la nube, todos los puertos externos. La orden vino de arriba, pero no del CEO. Ella parpadeó. ¿Entonces de quién? Harold no respondió. Simplemente se fue. Afuera, la gente ya no fingía trabajar. Se formaban corrillos alrededor de los escritorios. Se susurraban llamadas telefónicas a puerta cerrada. El sentido de la jerarquía, antes férreo, se desintegraba como papel mojado. Luego, el estado de Slack cambió para recursos humanos. Jefa de recursos humanos, desconectada. Un momento después, un memorando interno se autocompletó en la bandeja de entrada de todos. Con efecto inmediato, renuncio a mi cargo. Por favor, dirijan todas las consultas a legal. Sin firma. Sin agradecimientos. Solo un punto final. Se le hizo un nudo en la garganta. Se dirigió furiosa hacia la sala de juntas. A mitad de camino, lo vio. El ascensor volvió a sonar y de él salió un hombre que nunca lo usaba. Hacía años que no. El padre del CEO. Una leyenda en azul marino a medida, pelo blanco peinado como una corona, rostro de piedra. El tipo de hombre que construía imperios cuando la gente todavía fumaba durante las reuniones y cerraba tratos con apretones de manos que rompían huesos. Sin séquito. Sin chofer. Sin sonrisa. Pasó de largo por la recepción, junto a los asistentes boquiabiertos y los becarios sorprendidos. Ni siquiera la miró. Ella se adelantó instintivamente. Señor Holden, ¿qué está pasando? Él levantó una mano, solo una, no hacia ella, no contra ella, solo un gesto plano y frío de desdén. Luego desapareció en la sala de juntas. Las puertas se cerraron de golpe tras él. Se quedó en el pasillo, atónita. Incluso el guardia de seguridad parecía nervioso. Exactamente 10 minutos después, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Nadie lo siguió. Salió solo, con el rostro ceniciento, la mandíbula apretada, los hombros tensos de una manera que parecía envejecerlo décadas. Parecía como si le acabaran de decir que Dios había muerto, o peor, que su legado lo había hecho. Entonces la vio y se detuvo. El pasillo se congeló. Los becarios se callaron. Los ejecutivos se detuvieron. Incluso el sistema de climatización del edificio pareció vacilar. Dio 3 lentos pasos hacia ella, cada uno más sonoro de lo que debería haber sido. ¿Qué, ladró, dejaste que hiciera tu marido? Las palabras resonaron por el pasillo como disparos. La gente se encogió. Cayeron teléfonos. Una mujer se tapó la boca. Su rostro se sonrojó intensamente. Yo. No entiendo de qué está hablando. ¿Él solo? Ni siquiera trabaja aquí. Los ojos del hombre mayor se clavaron en los de ella, desorbitados y enrojecidos. Él es tu dueño. Es mi dueño. Esa pequeña cláusula que enterramos para honrar a los fundadores. Esa reliquia. Él la activó. En el momento en que invocó la sección 9, esta empresa dejó de ser mía o tuya o cualquier cosa que pensábamos que era. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Él se acercó más. No tienes ni idea de con quién te casaste. Y ahora lo has despertado. Y así, se dio la vuelta y se fue. Sin más explicaciones, sin un golpe de gracia, solo silencio tras él. Se quedó allí paralizada.
En algún lugar detrás de ella, una impresora comenzó a escupir documentos legales, página tras página de cosas que no entendía, no podía controlar, no había autorizado. Se giró lentamente hacia la sala de juntas. Dentro, nadie se había ido. Las puertas seguían entreabiertas, solo un poco, y pudo ver a los accionistas, pálidos, silenciosos, leyendo. Y en el centro de la mesa había una carpeta roja, sin marcar, gruesa, familiar. Era de su marido. Reconoció la encuadernación de cuero, pero fue el logotipo en la cubierta lo que hizo que sus rodillas flaquearan. No el escudo de su empresa. Un sello que no había visto en años. Negro, grabado en cera, con la forma de un árbol sin hojas, el emblema del fideicomiso familiar, del que solía bromear, el que nunca creyó que fuera real. La sala de juntas había enmudecido. El único sonido era el suave y rítmico siseo del sistema de climatización, roto ocasionalmente por el aleteo de una página al ser volteada, o el carraspeo silencioso de alguien que se daba cuenta demasiado tarde de que su trabajo podría dejar de existir en unas pocas horas. El documento ya estaba a mitad de la mesa cuando ella entró. Su presencia no se anunció. No lo necesitaba. Simplemente estaba. El tipo de documento que lo cambia todo, no con titulares dramáticos, sino con un lenguaje preciso y mortal y una tinta que se había secado mucho antes de que nadie en la sala se diera cuenta de que la guerra había comenzado. Cubierta de cuero rojo, sin título. El sello en el frente, cera negra prensada con un símbolo que reconoció solo vagamente. Algo que su marido una vez llamó cosas arcaicas de derecho sucesorio. Nunca había hecho preguntas. Nunca le había importado. Ahora deseaba haberlo hecho. Al principio, no entendía por qué todos estaban tan callados. Entonces lo vio. La primera página, fotocopiada y subrayada con un fino bolígrafo rojo, Acuerdo de Gobernanza Operativa Conjunta de 1998. Entidades de voto controladas por fideicomiso. Anexo de la cláusula de supervisión. Debajo, una frase inocua que parecía casi demasiado simple para importar. En caso de que un pariente directo por matrimonio o sangre de un fideicomisario con derecho a voto participe en una conducta considerada corrosiva para la reputación por dicho fideicomisario o consejo asesor del fideicomiso, el control total de los intereses y los derechos de voto podrán ser reasignados con efecto inmediato al fideicomiso familiar sin necesidad de la aprobación del consejo o el consentimiento de terceros. Lo leyó 3 veces como si hacerlo pudiera reescribir la tinta. Se le enfriaron las manos. ¿Quién demonios escribió esto?, preguntó finalmente, forzando la firmeza en su voz. Esto no formaba parte de los estatutos. No puede ser real. Un socio junior del departamento legal, un hombre al que una vez llamó inútil durante un evento fuera de la oficina, la miró, pálido. Es muy real. Se presentó durante la fusión original entre el fideicomiso Olden y los nombramientos de su familia en el consejo. Estaba enterrado bajo el registro inicial de cláusulas diferidas. Ella parpadeó. Esa cláusula era ceremonial. Mi padre dijo. Su padre nunca leyó el acuerdo de fundación completo, espetó otra voz. Era la presidenta del comité de auditoría, una anciana que había estado en el consejo desde antes de que ella fuera contratada. Lo firmó para conseguir capital barato, y lo pagó con obediencia ciega. Esa cláusula nunca ha sido revocada. Y su marido acaba de activarla. Él no es. Ni siquiera sabe cómo funciona esto. La presidenta no se inmutó. No necesita saberlo. Los fideicomisarios sí. Y ya han votado. En la pantalla detrás de ella, la intranet corporativa se actualizó. Un nuevo memorando apareció en rojo. Directiva de cumplimiento del fideicomiso. Revisión interna de la conducta ejecutiva. Fase 1 iniciada. Se giró de nuevo hacia el documento y hojeó las páginas. Cientos de ellas. Fotos. Capturas de pantalla, transcripciones, cronogramas. Su comentario en la gala, palabra por palabra, con el archivo de audio adjunto, su voz inconfundible: mi CEO y mis colegas son hombres de verdad, a diferencia de ti. Debajo, marca de tiempo del incidente 8:57 de la tarde, activación de la cláusula 9:03 de la noche.
Su aventura, documentada con una precisión repugnante. Recibos de hotel, entradas de calendario, mensajes de Slack recuperados de copias de seguridad que creía borradas. Un mensaje del jefe de marketing de hacía 3 meses, es demasiado soso para darse cuenta. Y si lo hace, que lo haga. No tiene agallas. Esa frase estaba resaltada en amarillo. Se le revolvió el estómago. Luego vino el archivo de redes sociales, mensajes privados, tweets borrados, incluso una publicación interna que una vez había enviado bromeando que casarse por estabilidad es la peor forma de morir. Cada elemento estaba etiquetado con una puntuación de riesgo. Comportamiento corrosivo indexado por gravedad con notas de los asesores del fideicomiso al lado. Algunos incluían su nombre, otros el de él. Pero la sección más discordante estaba al final, un apéndice. Total de violaciones acumuladas, 17. Evaluación de conducta acumulada, perjudicial para la reputación. Votación del fideicomiso, 5-0. Moción aprobada. Ahí estaba. Sin juicio, sin conversación, solo una ejecución en papel. Se quedó mirando la página de las firmas. 5 nombres. 4 que no reconoció. El quinto, el de su marido, solo su inicial y su apellido. Pero conocía esa caligrafía. Limpia, precisa, final. Él también había votado. El hombre al que llamaba pequeño. El hombre del que bromeaba, al que menospreciaba, al que ignoraba. Había presionado el botón que nunca pensó que existía. No puedes usar esto, siseó. Esto es una emboscada. Él está usando nuestros problemas personales como un arma. La presidenta de auditoría la interrumpió con una mirada tan fría que podría haber detenido un corazón. No se está usando como un arma, dijo. Está estructurado. Y ha estado esperando durante años. Se volteó otra página. Debajo de la cláusula, en letra pequeña, cualquier impugnación al fallo de moralidad debe hacerse dentro de las 72 horas y solo si se demuestra que el fideicomisario activador ha actuado con intención maliciosa. Se rió amargamente. ¿Intención maliciosa? Ni siquiera dijo nada. Exactamente por eso funcionó, replicó la presidenta. Sin grandilocuencia, sin gritos, solo un asentimiento a un sistema centenario que no necesitaba volumen para ser letal. Se hundió lentamente en la silla más cercana. Todo ello, las fiestas, el ascenso por la escalera corporativa, las miradas de suficiencia, las bromas susurradas, había sido grabado, calculado, utilizado. No por los paparazzi, no por los enemigos, sino por él. Su marido. El hombre al que nadie en este edificio tomaba en serio, incluida ella. Especialmente ella. Cogió el teléfono para pedir comida, con los dedos temblando ligeramente, pero lo suficiente como para fallar el escaneo de Face ID 3 veces antes de que se desbloqueara. La pantalla finalmente se iluminó, pero la aplicación de reparto de comida se colgó. Lo intentó de nuevo, se colgó de nuevo. Bien. Bajaría ella misma a la cafetería. Cualquier cosa para salir de esa oficina unos minutos, despejar la cabeza, respirar, reiniciar, tal vez incluso, Dios no lo quiera, pensar. Cogió su chaqueta y su bolso y se dirigió al ascensor. Al pasar por la recepción, pasó su tarjeta corporativa para fichar la salida. Un pitido rojo, luego otro. La máquina parpadeó, rechazado. Ver a administración. Se quedó mirándola, confundida. Se volvió hacia la recepcionista. ¿Un fallo del sistema?, preguntó, con la voz quebradiza. La recepcionista, una chica que solía reírse nerviosamente a su alrededor, no le sostuvo la mirada. En realidad, decía que su acceso con tarjeta fue revocado. Quizá quiera consultar con recursos humanos. No tenemos recursos humanos, espetó. Renunció esta mañana. La chica se encogió de hombros, con los ojos muy abiertos e indefensos. Volvió furiosa a su oficina, abrió su MacBook, solo para encontrar la pantalla bloqueada con un aviso del sistema a pantalla completa. Su acceso ha sido restringido. Contacte con la supervisión del fideicomiso. Escribió su contraseña 3 veces.
Nada. Luego el cursor parpadeó y la pantalla se apagó. Abrió de un tirón el cajón para coger su teléfono personal. La tarjeta de identificación de la oficina todavía estaba dentro. Por reflejo, la acercó de nuevo al sensor lateral de su portátil. Credenciales inválidas. Entonces la puerta detrás de ella se abrió. No era de informática. No era de legal. Era un guardia de seguridad. Uno que no reconoció. Sin sonrisas de suficiencia. Sin abuso de poder. Solo eficiencia silenciosa. Asintió educadamente y dijo: «Señora, me han pedido que la ayude con su transición». Se le hizo un nudo en la garganta. «Perdón». Ya tenía una caja en la mano. De la empresa. Un cubo de cartón nuevo etiquetado como Protocolo de Transición Ejecutiva. Nunca había visto uno en la vida real, solo había oído rumores de los días de la fusión. «Sus objetos personales», dijo. «Le daré privacidad». Se recostó en su silla, de repente entumecida. Esa silla, ese trono ergonómico de $1000 del que presumía en los paneles. Ya no se sentía suya. El aire en la habitación había cambiado. Más frío, más tenue. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su padre. «Llámame ahora. No hables con la prensa». Parpadeó con fuerza. La prensa. Se levantó de un salto, corrió hacia la ventana y abrió las persianas. Abajo, alineadas frente a la elegante entrada de cristal, había 4 furgonetas de noticias. Una de ellas ya tenía la antena parabólica desplegada. Los reporteros se estaban reuniendo. Cámaras apuntando. Micrófonos fuera. El nudo en su estómago se retorció hasta que casi tuvo arcadas. Se volvió hacia su pantalla y cogió su iPad en su lugar. Abrió un navegador, escribió el nombre de la empresa. El primer resultado fue un titular de un medio financiero conocido por sus primicias brutales. Fideicomiso familiar ejecuta, cláusula de moralidad, toma el control de gigante tecnológico en un golpe de estado nocturno. Debajo, los subtítulos se deslizaban como cuchillas. Activación sin precedentes de fideicomiso fundador pilla por sorpresa a los ejecutivos. La familia del CEO, supuestamente sorprendida por una cláusula de gobernanza de décadas de antigüedad. La mala conducta del cónyuge, citada en documentos de supervisión filtrados. Le ardió la cara. Se le helaron las palmas. El suelo bajo sus pies parecía inclinarse. Aún no había foto, ni nombre, pero sabía que el foco ya se estaba girando. Ya se había indexado un segundo artículo. Fuentes internas dicen que la cláusula de moralidad fue activada por el patrón de irrespeto y conducta impropia del cónyuge de un ejecutivo. No podía respirar. Dejó caer su iPad, cogió su bolso, lo que quedaba de su dignidad, y se dirigió hacia el ascensor. El guardia de seguridad la siguió en silencio. Su tarjeta de identificación no funcionaba para llamar al ascensor. Él tuvo que usar su tarjeta maestra. Mientras las puertas se cerraban, miró hacia el pasillo. 2 colegas observaban desde detrás de un cristal tintado. Una de ellas, la misma mujer que una vez brindó por su ascenso, ni siquiera fingió saludar. Nadie habló. La bajada pareció una ejecución. En el vestíbulo, la recepcionista desvió la mirada. El guardia de seguridad caminó delante, un escudo que nunca pensó que necesitaría. Las puertas del vestíbulo se abrieron y las cámaras ya estaban esperando. Un hombre con un micrófono gritó su nombre. Otro ladró una pregunta. ¿Sabía que su marido tenía el control mayoritario? Un tercero, niega la conducta descrita en el comunicado del fideicomiso. Flashes, cables, cámaras empujadas hacia su cara como armas. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Su boca se movió. Sus labios formaron formas, pero ningún sonido. Su teléfono vibró de nuevo. Otro texto, esta vez de su marido. Sin palabras, solo una imagen reenviada. Era una captura de pantalla de un tuit de un bloguero financiero de nivel medio. Ese momento en que el cónyuge invisible resulta ser el propietario invisible. Debajo,
un comentario con 14.000 me gusta. Cásate con el silencioso, búrlate en voz alta, piérdelo todo. Dejó caer el teléfono. Se hizo añicos en el pavimento. El guardia de seguridad lo recogió, se lo ofreció sin palabras. No lo cogió. Simplemente se quedó allí a plena luz del día, congelada, mientras la prensa documentaba el colapso de una mujer que una vez se llamó a sí misma invencible. Y en algún lugar detrás de ella, en las oficinas que ya no le pertenecían, la limpieza ya había comenzado. El viaje en coche fue un borrón. Su chofer no dijo ni una palabra, ya fuera por miedo, incomodidad o instrucciones de arriba. No lo sabía. La ciudad pasaba en una neblina de ruido que no podía registrar. Bocinas, sirenas, el golpeteo rítmico de los neumáticos sobre el pavimento viejo. Nada de eso la afectó. Se sentó en el asiento trasero como un maniquí desechado, con el rostro pálido, el pulso errático, sus pensamientos girando en bucle entre ese titular, ese tuit y el silencio de su marido. Cuando finalmente llegaron a la puerta de piedra de la finca de su padre, un lugar que no había visitado en meses, su mano tembló al alcanzar la puerta. No había personal fuera, ni luces, ni saludo, solo el pesado silencio de una fortaleza bajo asedio. Entró e inmediatamente lo olió. Whisky. Su padre nunca bebía durante el día. Era una de sus cosas. La mañana era para la claridad, el licor era para la celebración o la destrucción. Estaba en el estudio, no en la sala formal que usaba para los invitados, sino en la antigua, escondida detrás de la biblioteca. La que tenía la mesa de billar antigua en la que nadie jugaba y el oso disecado de algún viaje de caza que hizo hace décadas. No levantó la vista cuando ella entró. Abrió la boca para hablar, pero él se le adelantó. Cierra la puerta. Ella obedeció. Se sirvió otros 2 dedos de una licorera de cristal que no reconoció. Definitivamente no era su habitual. Era la botella de emergencia, la del gabinete cerrado con llave. Se sentó en su silla, con los codos en las rodillas, mirando a la nada. Lo sabías, susurró ella. ¿Verdad? Dio un largo sorbo. No lo sabía. ¿Lo sospechaba? Ella se adelantó. ¿Sospechabas qué? ¿Que tenía dinero? ¿Que era una especie de socio silencioso? Su padre finalmente levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. No. Sospechaba que estaba esperando. Ella parpadeó. ¿Esperando qué? Él se rió. No una risa amable. Algo frágil y hueco. A que le dieras una razón. Ella retrocedió ligeramente. ¿Me estás culpando? Se levantó, sorprendentemente firme, caminó hacia la chimenea y sacó una carpeta descolorida de detrás de una foto enmarcada, la arrojó sobre la mesa entre ellos. La abrió. Viejos documentos legales, escrituras, acuerdos de voto, una foto en blanco y negro de 2 hombres dándose la mano frente a un almacén. Uno de ellos era su abuelo, el otro, el abuelo de él. Esta empresa solo existe por su linaje, dijo su padre en voz baja. Tu tío abuelo llevaba los libros, pero fue su abuelo quien extendió el cheque. El préstamo original, la propiedad, el capital inicial. Lo mantuvimos en secreto porque no queríamos preguntas. El fideicomiso Olden no necesitaba crédito. Necesitaban influencia. Y se la dimos. Pasó la página. Otro documento. Este sellado y firmado por ambas familias. Una cláusula de fundación, escrita a mano y luego notariada. Ella negó con la cabeza. ¿Por qué no me lo dijiste? Él caminó detrás de ella, apoyándose en el respaldo de la silla. ¿Por qué no pensé que serías tan tonta como para casarte con él sin preguntar por qué nunca le importaron los títulos, por qué nunca persiguió ascensos, por qué siempre te dejó ser el centro de atención? Ella miró la tinta. Tan vieja, tan tranquila. Pensaste que era débil, murmuró su padre. Pero solo era paciente. Pero nunca habló de esto, susurró ella. Eso es lo que lo hizo brillante. Se volvió hacia él, temblando ahora. Estás actuando como si hubiera planeado esto. Como si todo esto, nosotros, nuestro matrimonio,
fuera una larga estafa. Él inclinó la cabeza. Quizá no al principio. Pero le diste todo lo que necesitaba. Ella frunció el labio. Fui leal durante años. Construí una carrera. Le di estatus, acceso. Le diste pruebas. Ella parpadeó. El vídeo de la gala, la aventura. Eso es solo el envoltorio. No necesitaba un escándalo. Necesitaba eventos desencadenantes. Y se los entregaste, atados con un lazo, riéndote como si él ni siquiera estuviera allí. Ella retrocedió. ¿Y qué? ¿Estás diciendo que me merezco esto? Su padre no respondió. En cambio, se dirigió a la caja fuerte de la pared, introdujo un código que ella nunca había visto antes y recuperó un gastado libro de contabilidad rojo. Lo abrió en una página marcada y se lo mostró. Era un organigrama complejo, con docenas de sociedades de responsabilidad limitada, entidades fantasma, fundaciones. En la parte superior, Ulden Strategic Holdings. En el medio, la línea de financiación original de su empresa. Y en la parte inferior, rodeado con tinta roja, umbral de activación alcanzado, reasignación aprobada. Ella extendió la mano, dudó y luego tocó la página. ¿Cuándo ocurrió esto? Él miró el reloj. En el momento en que hiciste esa broma sobre hombres de verdad. Sus rodillas cedieron ligeramente. Se apoyó en el escritorio. No solo insultaste al hombre en una fiesta, dijo su padre. Desafiaste al imperio silencioso que había detrás de él. Ella negó con la cabeza, con lágrimas brotando ahora, crudas y sin filtrar. No lo sabía. Él la miró fríamente. No. No preguntaste. Volvió a mirar el documento. Su propio nombre, listado como responsabilidad potencial, había sido subrayado con lápiz claro mucho antes de que todo esto sucediera. Nunca imaginé. Su padre la interrumpió. Te casaste con el verdugo y luego le entregaste la espada. Y con eso, se sentó de nuevo, se sirvió otra copa y volvió su rostro hacia la chimenea moribunda como si ella ya no estuviera allí. La mañana siguiente comenzó con silencio. No del tipo pacífico, sino del tipo estéril de pasillo de hospital. Su bandeja de entrada estaba vacía. No silenciosa, vacía. Todas las invitaciones de calendario habían desaparecido. No había mensajes nuevos. Incluso el correo basura habitual de los portales internos de recursos humanos y los boletines de los proveedores se había detenido. Al principio, pensó que era otro bloqueo del sistema. Reinició todo 2 veces. Seguía sin haber nada. Luego llegó el primer titular. El fideicomiso Ulden inicia una rápida reasignación de activos. 3 filiales vendidas en una venta de incendio nocturna. Hizo clic. 3 filiales desaparecidas. Vendidas a buitres de capital privado en una transacción a las 3 de la madrugada que eludió todos los canales internos. Una de ellas era la rama de análisis de datos que ella había ayudado a construir desde cero. Conocía a cada ingeniero de ese edificio por su nombre. Había dado el primer discurso cuando se inauguró. Ahora el edificio estaba marcado como bajo nueva dirección y a todo el personal se le había dicho que no se presentara a trabajar. Revisó sus contactos, llamó al jefe de esa división, directamente al buzón de voz. Luego apareció un segundo artículo. El CEO presenta su renuncia en medio de la agitación interna. Su corazón se detuvo. El fundador de la empresa, el rostro de la marca, su mentor, su protector, desaparecido. La declaración era breve. 2 líneas. A la luz de los recientes acontecimientos, doy un paso al lado para permitir al fideicomiso plena libertad operativa. Creo que esto es en el mejor interés de la empresa y su futuro. Sin agradecimientos, sin fanfarria, solo una bala en la cabeza. Abrió su aplicación financiera, la personal. La que nunca pensó que nadie más tuviera acceso. Y fue entonces cuando lo vio. Cuentas congeladas. No por el banco, por cumplimiento. Cumplimiento del fideicomiso. Una alerta parpadeó. Auditoría pendiente. Revisión retroactiva de la compensación ejecutiva en curso.
Sintió frío. Luego otra notificación. Un correo electrónico que no podía creer que llevara su nombre. Notificación de intención de recuperación. Años fiscales de 2020 a 2023. Abrió el archivo adjunto. Sus bonificaciones, desaparecidas. Reembolsos de viaje, marcados en rojo. Opciones sobre acciones, anuladas. Las notas eran brutales. Comportamiento inconsistente con los estándares fiduciarios descritos en la cláusula de se requiere reevaluación según la directiva del fideicomiso. Su teléfono vibró. Un mensaje de alguien de finanzas. Están preguntando por los recibos de tu tarjeta de empresa de Aspen y Dubái. Quizá quieras adelantarte. Respondió, ¿quiénes son ellos? Sin respuesta. Abrió Slack. Sin acceso al espacio de trabajo. Intentó enviar un mensaje a un amigo en Teams. No disponible. Luego revisó sus hilos de texto personales. El chat de grupo con los otros vicepresidentes senior, una vez un flujo interminable de memes, bromas internas y planes para cenar, había sido renombrado como archivo, y ella había sido eliminada. Se pasó a LinkedIn, desesperada por ver quién seguía vivo, quién seguía localizable, quién seguía siendo suyo. 14 visitas al perfil en las últimas 24 horas. Todas anónimas. Sin mensajes, sin invitaciones, sin comentarios. Publicó una actualización cuidadosamente redactada. Sigo profundamente comprometida con mi trayectoria profesional y estoy explorando nuevas oportunidades de liderazgo alineadas con mis valores. Nada. 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. Ni un solo me gusta. Envió un mensaje de texto a la jefa de comunicaciones. ¿Qué está pasando entre bastidores? ¿Todavía estamos manejando esto? Nada. Llamó a su abogado. Buzón de voz. Volvió a intentar con su padre. Directamente al buzón de voz de nuevo. Revisó su correo electrónico. Seguía vacío. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No estaba perdiendo cosas. Ya las había perdido. El silencio no era un retraso. Era abandono. Su identidad corporativa, meticulosamente cuidada durante 12 años, se desvanecía píxel a píxel. Sin artículos escandalosos, sin escenas de juicio, solo borrado. Clínico, preciso. Escribió un mensaje al cazatalentos que solía ignorar. Hola, me preguntaba si todavía estás colocando a nivel ejecutivo. Me encantaría charlar. Hizo clic en enviar. 5 minutos. Nada. Actualizó la página. Seguía sin haber nada. Su mirada se desvió hacia la estantería detrás de ella. Docenas de placas, premios, cristales grabados. Uno de un panel de mujeres en la tecnología que la había llamado una fuerza visionaria del liderazgo moderno. Lo cogió. Ahora parecía una broma. Lo dejó y miró la pantalla. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número al azar. Contestó. Una voz que no reconoció. Solo una llamada de cortesía. Vamos a necesitar las llaves del vehículo de la empresa para el viernes. Se rió, amarga y fuerte. Yo compré ese coche, espetó. No, señora. Fue arrendado a través del plan de retención de ejecutivos. El fideicomiso lo disolvió esta mañana. Clic. La llamada terminó. Miró por la ventana. Ya no había furgonetas de prensa. Ni cámaras. Ni luces intermitentes. Solo su reflejo, cansado y borroso por el resplandor, devolviéndole la mirada desde un edificio que ya no la acogía. Y detrás de ella, las luces de su monitor se atenuaron. En espera. Desconectado. ¿Irrelevante? Los golpes en la puerta fueron secos. 3 toques rápidos. No era una entrega. No era la policía. El tipo de golpe que te retuerce el estómago antes incluso de levantarte. La abrió para encontrar a un hombre con una chaqueta gris carbón sosteniendo un sobre negro y delgado.
Sin logotipos, no se requería firma, solo un asentimiento. Y luego se fue antes de que pudiera hacer una sola pregunta. Cerró la puerta tras de sí, con las manos ya temblando. Dentro del sobre había una memoria USB. Negro mate, sin marcas, solo una nota adhesiva amarilla pegada. Con una caligrafía que reconoció al instante. Míralo a solas. Era su letra. La conectó a su portátil. Un solo archivo, Gala-CM3-Master, MP4. Hizo doble clic. La pantalla parpadeó y luego se resolvió en color. Era una grabación que no sabía que existía, tomada desde detrás de una fila de palmeras en macetas en la gala benéfica. La calidad era nítida, implacable. Mostraba el salón de baile con una suave luz dorada, las mesas reluciendo con cristalería, los donantes con su habitual mezcla de arrogancia y filantropía. Y luego su voz, brillante, aguda, burlona. La risa se extendió por la pantalla. Allí estaba ella, perfectamente centrada en el encuadre, inclinada hacia adelante con ese vestido carmesí, copa de vino en mano, su colega sonriendo a su lado. Y entonces lo dijo, claro, nítido: mi CEO y mis colegas son hombres de verdad, a diferencia de ti. No había risas enlatadas. No había forma de fingir que era una broma. Solo esas palabras resonando por el salón de banquetes. La cámara se desplazó ligeramente, pasando por encima de los demás para capturarlo a él, sentado en el extremo de la mesa, inexpresivo. No roto, no herido, solo quieto. Sus ojos fijos en ella, en silencio. Y entonces, apenas 5 segundos después, metió la mano en su chaqueta, sacó su teléfono y escribió algo. La pantalla se fundió a negro. Pausó el vídeo, rebobinó, lo reprodujo de nuevo. Había algo en la forma en que la miraba, como un cirujano observando el momento antes de la incisión. No enojado, no humillado, calculador. Miró la marca de tiempo en la esquina, 8:57:11 p.m. Minimizó el vídeo y abrió la cronología interna reenviada que uno de los analistas legales le había enviado anónimamente hacía días. Se desplazó. Invocación de cláusula registrada, 9:03:27 p.m. 6 minutos después. 6 minutos después de esa mirada. Tenía los dedos entumecidos. Reprodujo el clip de nuevo, viéndose a sí misma reír, mover el pelo, actuar para la aprobación de personas que ya no respondían a sus mensajes de texto, personas que ya la habían borrado de sus contactos de LinkedIn. Se vio a sí misma humillar al hombre que en ese mismo momento había comenzado el desmantelamiento silencioso de todo su mundo. No con rabia, no con gritos o amenazas, sino con una llamada telefónica. Tranquila, quirúrgica, final. Pulsó pausa y se sentó congelada, con la respiración contenida en la garganta. Porque esa mirada, la que le dirigió justo antes de coger el teléfono, no era solo distante. Estaba preparada. No se había topado con esta cláusula por casualidad. Había esperado. Sabía exactamente lo que necesitaba. Un desencadenante final, una marca de tiempo limpia, un momento de conducta innegable grabada, sin filtros, indiscutible. Y ella se lo había dado. Envuelto para regalo. Volvió a reproducir, vio sus propias palabras caer como una guillotina. Imaginó lo que él sintió, sentado en esa silla, dejándola terminar la frase, dejándola saborear el momento, sabiendo lo que se avecinaba. Ya había alineado el mecanismo legal. Ya había estructurado los fideicomisos, los votos del consejo, los planes de sucesión. Todo lo que necesitaba era la señal. Y esa noche, ella se la dio, en cámara, con testigos sonriendo. Su teléfono vibró, un número desconocido de nuevo. Solo un texto, una captura de pantalla. El vídeo subido. Enlace no listado. Privado, pero ya visto 27 veces. Sabía lo que eso significaba. Miembros del consejo, fideicomisarios, abogados. El registro se había hecho, circulado, archivado. Dejó caer el teléfono. El sonido que hizo en el parqué fue suave, demasiado suave para el peso que sentía en el pecho. La pantalla del portátil seguía brillando. Su sonrisa congelada, su copa levantada, su remate.
Y detrás de ella, sus ojos. No heridos, no enojados. Solo observando, esperando, y luego terminándolo todo sin levantar la voz. La sala de juntas estaba en silencio cuando él entró. No el extraño silencio de confusión que se había apoderado del edificio durante la última semana, sino algo más profundo, más antiguo, como si la sala acabara de recordar su verdadero propósito. Y no era la colaboración, era la ejecución. Entró sin prisa, flanqueado por dos hombres con trajes grises y una mujer de negro. Sus identificaciones no llevaban el logotipo de la empresa, sino el sello del Consejo de Supervisión del Fideicomiso. Las puertas se cerraron tras ellos con una finalidad que envió un escalofrío visible a través de los ejecutivos restantes. A la cabeza de la mesa, el CEO interino se levantó y asintió rígidamente, respetuosamente, como un capitán que cede el puente al verdadero comandante. Él no habló. Simplemente tomó la silla del extremo, la que siempre había permanecido vacía durante las reuniones del Consejo. Simbólica, decían, reservada para el legado. Nadie se había sentado en ella hasta ahora. Al otro lado de la sala, ella ya estaba de pie, pálida, con los ojos hundidos, vestida como si no se hubiera cambiado de ropa en 2 días. El maquillaje había desaparecido. La certeza había desaparecido. Todo lo que quedaba era una mujer que apenas mantenía la espalda recta a través de los últimos destellos de negación. Abrió la boca. No lo sabía. Él ni siquiera la miró. Uno de los funcionarios del fideicomiso le colocó una carpeta delante. El presidente, un hombre tranquilo cuyo nombre nunca había aparecido en ningún comunicado de prensa, le entregó un bolígrafo ya destapado. El documento era corto, solo una hoja, la última hoja. Lo firmó. La gran pantalla detrás de él se iluminó. Con efecto inmediato, liquidación de los activos ejecutivos restantes. Autorización del fideicomiso completada. Ahí estaba, el final. Sin debates, sin refutaciones, sin aterrizajes suaves. El barrido final. Sintió que sus rodillas flaqueaban ligeramente y se agarró al borde de la mesa para estabilizarse. Espera, graznó, con la voz ronca. Por favor, solo dime por qué. Él seguía sin mirarla. Los funcionarios del fideicomiso comenzaron a recoger carpetas. Uno empezó a sellar documentos en fundas a prueba de manipulaciones. La secretaria del consejo cerró su bolígrafo con un clic y apagó su dispositivo. El aire se estaba yendo de la sala como si ya se estuviera mudando a su próximo inquilino. Ella dio un paso adelante, la desesperación rompiendo en su voz ahora. Por favor, solo dime por qué. Podrías haber dicho algo. Podrías haberme advertido. Él finalmente se giró. Solo su cabeza. Sus miradas se encontraron. Sus ojos eran del mismo color de siempre. Tranquilos, quietos, indescifrables. Y entonces, con una voz tan baja que silenció incluso los relojes de la sala, dijo: «Querías hombres de verdad». Luego se levantó. Ni más, ni menos. Salió sin mirar atrás. Le siguieron los funcionarios del fideicomiso. Luego el consejo legal. Luego el presidente. Las puertas se cerraron tras ellos. Se quedó allí congelada. Nadie se movió para consolarla. Nadie susurró. Nadie la miró a los ojos. Se giró lentamente. En la pared, la pantalla se había actualizado de nuevo. Una nueva línea de texto. Transferencia de derechos ejecutivos completada. Estado del puesto, nulo. Debajo, una barra de carga que ya superaba el 70%. Miró alrededor de la mesa. Los asientos ya se estaban vaciando. Su último aliado se levantó, asintió respetuosamente a la sala y se fue. Nadie dijo su nombre. Nadie se despidió. Fuera de esa sala, la empresa seguiría adelante. Más delgada, más silenciosa, más inteligente. Pero dentro, ella permaneció congelada. Una mujer que una vez se burló del hombre que sostenía el gatillo y lo retó a usarlo. Él nunca levantó la voz. Nunca hizo una amenaza. Solo observó, esperó, y cuando llegó el momento adecuado,
respondió a su risa. No con palabras, sino con poder y silencio. Y una firma. Fue todo lo que necesitó para acabar con su reino.